Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Recuerden, las bienaventuranzas, esta sección del Sermón del Monte, es la descripción de los verdaderos hijos de Dios. Estas son las características de aquellos que realmente han conocido y han experimentado una relación personal con Dios. No nos muestra específicamente el Evangelio, pero nos prepara para el Evangelio porque nos pone donde Dios quiere que estemos, nos muestra el tipo de vida y el tipo de actitud hacia los demás que se refleja cuando Dios nos ha mostrado su misericordia. Y digo esto porque quiero que al estar estudiando estas bienaventuranzas estemos pensando en nuestras propias vidas. La realidad de que lo que tú crees, lo que tú realmente crees, tiene que afectar tu manera de comportarte, tiene que afectar tu conducta, tiene que causar algo que se vea, que sea palpable en la manera en que te relacionas con las personas. Tiene que ser así, porque si no es así, si no hay nada en tu conducta, probablemente no lo crees realmente. Lo que tú crees afecta lo que haces. Nuestras convicciones reales tienen consecuencias palpables y físicas. Y esas consecuencias se manifiestan principalmente en lo que la gente ve, en la manera que nos relacionamos entre nosotros. Entonces, hoy vamos a ver un aspecto que es la misericordia y cómo manifestamos misericordia. Y es tan importante ver este punto porque aunque vivimos en una sociedad donde la gente pues sí hace cosas buenas y sí hay obras de caridad que se realizan y hay ayuda, ¿no? No tienen que ser cristianos necesariamente en la manera que manifiestan misericordia, pero la realidad es que la mayoría de personas solamente muestran misericordia después de que ya se han ocupado de ellos mismos. Después de que han asegurado que ellos están bien, entonces tienden a mostrar algún tipo de misericordia. Por ejemplo, yo doy dinero a una obra de caridad, pero doy dinero del que me sobre. Tengo que asegurarme de que me sobre. Y entonces es por eso que los millonarios son los que hacen obras filantrópicas. Porque a ellos sí les sobra dinero. Y no les cuesta trabajo dar dinero, porque de todas maneras pueden comprarse todo lo que quieran, aun cuando den dinero. No son pobres. Y entonces hay un tipo de misericordia y un tipo de caridad que no es el tipo de misericordia y no es el tipo de caridad, creo, del que está hablando Jesús aquí. Entonces vamos a tratar de entender de qué está hablando. ¿Cuál es el origen de la misericordia? Primeramente. El origen de la misericordia, hoy Sergio estuvo comentando algo acerca de eso en su participación en la Cena del Señor, la relación que existe entre misericordia y entre gracia. Y quiero empezar hablando acerca de eso, porque todos, pues sí tenemos algo de concepto de qué es lo que significa misericordia. Y muchas veces misericordia en la Biblia está acompañado por gracia, el concepto de gracia, pero ¿cuál es la diferencia entre gracia y misericordia? Van juntos normalmente, pero son diferentes. Entonces, una de las cosas que podemos decir que es diferente acerca de la misericordia, sabemos gracia, lo mencionó Sergio, es
dar algo que alguien no merece. Entonces, la gracia se enfoca en que aunque tú no lo merezcas, yo te lo doy. Pero la misericordia tiene algo un poquito diferente, una característica un poquito diferente. La misericordia ve una necesidad y trata de suplirla. Es decir, tiene un aspecto que no es nada más el hecho de que no lo mereces, sino que lo necesitas. ¿Entienden? Hay algo más acerca de dar. Si yo te puedo dar un regalo, yo les podría decir, a ver, les voy a regalar una televisión o un carro, ¿no? Bueno, a lo mejor un carro sí lo pueden necesitar, pero una televisión. ¿Quién necesita una tele? Pues ninguno de nosotros la necesitamos. Y puede ser una obra de gracia, en el sentido de que no la mereces, pero no es una obra de misericordia, porque no la necesitas. Ay, pobrecito, no tiene una televisión. O la que tiene nada más es de 32 pulgadas. No tiene una de 80. Entonces eso no es misericordia, eso no es el concepto que contiene la misericordia. La misericordia ve una necesidad, algo real y tangible que se necesita y actúa en relación a esa necesidad. Así que podríamos decir que la misericordia es gracia en acción. No lo mereces, pero veo que lo necesitas y te lo doy. Y entonces tenemos gracia, no lo merecemos, pero misericordia se enfoca en un aspecto que empieza con las mismas letras, que es miseria, ¿no? Miseria. El concepto de miseria, ese es donde se enfoca principalmente la misericordia, es cuando hay algún tipo de miseria, algún tipo de carencia, algún tipo de dolor, algún tipo de angustia. Ve esa parte y así es como la misericordia se va a manifestar. Y yo lo que quiero que vean es que el pecado es el origen de la miseria. El pecado es de donde viene toda la miseria en el mundo. El abuso, la mentira, el dolor, la enfermedad, las relaciones rotas, los deseos de éxito para terminar frustrado porque no es lo que yo pensaba, toda esa miseria que conllevan este tipo de cosas que nos rodean en nuestro mundo, tienen su origen en el pecado. Y entonces, nosotros empezamos obviamente a entender y a ver que cuando se trata de miseria y misericordia, entonces tenemos que lidiar con el problema del pecado porque el pecado es el origen de la miseria. ¿Y qué es lo que Dios hizo para solucionar el problema del pecado? ¿Qué es lo que Dios hizo para solucionar ese problema? Dijo, aquí está mi hijo se va a encarnar como un ser humano entre ustedes, va a dar su vida, va a derramar su sangre y esa va a ser la manera en que yo voy a manifestar mi misericordia porque su miseria de ustedes tiene su origen en el pecado y la única manera en que yo puedo realmente atender esa necesidad que ustedes tienen es a través de su sacrificio y del perdón de los pecados que pueden encontrar en Él. Entonces, tú y yo hemos experimentado esa misericordia en nuestras vidas. ¿Han experimentado esa misericordia en sus vidas? De ver a Cristo y decir, Señor, ten misericordia de mí. Estoy en una posición de miseria por el pecado que hay en mi vida. Que el sacrificio de tu Hijo sea la solución a mi problema, a mi miseria. ¿Han experimentado eso? Entonces, ¿qué es lo que eso debería de provocar en nosotros? Ya lo experimenté, ¿ahora qué hago con esa experiencia? Pues la manifiesto a los demás.
Algo tiene que causar en cómo me relaciono con los demás, ¿no? Porque yo ya experimenté lo que es estar en una posición de miseria. Yo ya experimenté lo que es tener necesidad y que Dios viera esa necesidad y la supliera. Entonces, cuando yo empiezo a verlo en los demás, ¿qué hago? Digo, voy a hacer lo mismo que Dios hizo conmigo. Veo necesidad, la suplo. Esa es la actitud de la vida cristiana, pero va en base a lo que tú ya experimentaste con Dios. Eso es lo que dice este versículo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Pero aquí hay un aspecto no nada más pasado, sino futuro. El hecho de que la misericordia es la manifestación de la experiencia del pasado, pero es la seguridad del futuro también. Porque yo he experimentado el perdón de Dios, su misericordia, y manifiesto misericordia a los demás, no solamente por lo que yo ya viví, sino porque estoy seguro de que voy a seguir experimentando misericordia de parte de Dios en mi vida. No se ha acabado este proceso de misericordia de Dios. Entonces no es nada más lo que yo ya viví, es el hecho de que sé que lo voy a seguir viviendo y eso todavía me da más libertad y más confianza para manifestar misericordia hacia mi prójimo. ¿Entienden esa relación? Porque aquí Jesús, vamos a hablar un poco más de eso en un momento, pero Jesús está hablando aquí futuro. Ellos alcanzarán misericordia. Hay un aspecto futuro de misericordia del que está hablando acerca de los que manifiestan misericordia. Así que vamos a ver eso en un momento. Pero quiero que vean cómo se manifestó principalmente, para que veamos el origen de la misericordia, cómo se manifestó en la vida de Jesús. ¿Cómo manifestaba Jesús misericordia? Ya vimos que la manifestó en la cruz, pero en su relación con la gente, ¿cómo se daba esto? Venía alguien que estaba enfermo, ¿no? Tenía una enfermedad, a veces eran paralíticos, a veces eran ciegos, y venían a Jesús y les decía, Señor, ayúdame, tengo un problema, tengo una necesidad. ¿Y qué hacía Jesús? Los sanaba. Entonces, esa es una manera en la que Jesús manifestaba misericordia. Voy a suplir una necesidad que tienes, que es física. Pero además, Jesús no nada más se quedaba ahí. ¿Qué más decía? No en todos los casos, pero en la mayoría de los que leemos, daba un paso más todavía y decía, tus pecados te son perdonados. Entonces, la manera en que Jesús manifestaba misericordia tenía dos aspectos. Uno era físico y uno era espiritual. Y siempre buscaba ambos. Por supuesto, la manifestación más grande y gloriosa de la misericordia de Dios fue en la cruz. Y la más importante de todas. Pero Jesús no nada más en su ministerio hizo eso. También mostró la manera y puso el parámetro para que nosotros empezáramos a ver que la manera en que nosotros tenemos que manifestar misericordia también es física y espiritualmente, no nada más espiritualmente. Principalmente espiritualmente, pero no solo espiritualmente. Hay una responsabilidad que tenemos como cristianos de suplir necesidades físicas de aquellos que tienen una necesidad, que están en una condición de miseria. Entonces, siempre había un componente físico y espiritual en la relación que Jesús tenía con la gente durante su ministerio. Pero toda la misericordia de Dios hacia nosotros se manifestó en el sacrificio de Jesús. Eso fue el clímax de su misericordia. Aquí vemos el origen. Esto es el origen. De aquí viene el concepto de misericordia. ¿Queremos entender qué es? Ahí está. Tienen a Jesús. Entonces, ahora sí, vamos a ver cuál es la manifestación de la misericordia. ¿Cómo se ve realmente? Ya vimos cuál es el origen, ya vimos quién nos puso el ejemplo, pero ahora, ¿cómo podemos mostrarlo nosotros? Y eso es principalmente lo que quisiera ver hoy, porque eso es lo que debería de provocar este versículo en nosotros. Ustedes leen ese versículo, ¿qué piensan en su cabeza? Dicen,
Ah, sí, yo quiero ser esta persona. Yo quiero ser una persona de misericordia. ¿Están sintiendo eso en su corazón? Sí, sí, por supuesto, Señor. Ayúdame a ser este tipo de persona. Muéstrame cómo puedo ser este tipo de persona. Bueno, a mí me ayuda a ver en la Biblia, normalmente, cómo se puede manifestar algo, cómo se debería de manifestar algo, cuando veo lo que la Biblia dice es lo contrario. ¿Qué es lo contrario de la misericordia? O sea, lo que no es misericordia. La Biblia nos da algunos ejemplos. Vean primeramente Oseas, capítulo 6, versículo 6. Oseas 6, 6. ¿Qué dice? Dice, porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué es lo contrario aquí a misericordia? Sacrificio. No quiero sacrificio, ¿quiero qué? Misericordia. Por aquí todavía no nos queda muy claro, pero ya empezamos a ver un panorama un poquito de cómo se manifestaría lo contrario de la misericordia en nuestras vidas. ¿Sí? Esa es la primera pista. Segunda pista. Mateo 23, un poquito más adelante de donde estábamos. Mateo 23, versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y vean cómo dice del versículo 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿No les encantan las frases de Jesús? Cuelan el mosquito y tragan el camello, les dice Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en el contexto aquí, de cómo les dice misericordia, es el aspecto importante de la ley, y ustedes están fijando en las cosas pequeñas de la ley. Podríamos decir que el contraste de misericordia es ¿qué? Trivialidades, cosas que realmente no tienen tanta importancia. ¿Se fijan en estos detallitos de la ley? No vayas a hacer eso. No vayas a hacer esto, porque eso lo prohíbe Dios. Y constantemente viendo todas estas cosas que están mal, cuando deberían de estar buscando algo más grande: justicia, misericordia, fe, cosas más importantes, dice Jesús. Se están distrayendo. No es que no deben de hacer esas cosas. ¿El diezmo es importante? Pues sí es importante, dice Jesús, háganlo. Pero háganlo sin olvidarse de lo más importante. No dejen que esas cosas los distraigan. Mantengan su perspectiva clara. ¿Qué es lo importante? Como iglesia hemos estado diciendo siempre, vamos a enfocarnos en las cosas que son importantes. Eso que se vuelva el centro, eso que se vuelva por lo que nos conozcan, por las cosas que a Dios le importan más. Y las demás, vamos a dejarlas que se den cuando se den y como se den. Pero no vamos a convertir esas cosas en el centro de nuestro ministerio. Entonces, esa es la pista número 2. Misericordia contra trivialidades. Al contrario. Porque trivialidades son algo pequeño, misericordia es algo grande. Número 3, Lucas 10. Lucas capítulo 10, versículo 25.
Es la parábola del buen samaritano. Y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Qué sencillo, ¿no? Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a ¿qué? Misericordia. Aquí está, es la definición. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, ¿el que usó qué? El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aquí, ¿cuál es el contraste con misericordia? ¿Quiénes son los 2 personajes que pasan de largo? Primero es un sacerdote y luego un levita. O sea, en lenguaje de nosotros, un pastor y un director de alabanza. Esos son los que pasan de largo, esos son los que lo ven una necesidad, pero realmente no tienen tiempo, no tienen la compasión necesaria para hacer algo. ¿Y quién es el samaritano? El que normalmente era el enemigo o el que no se llevaba tan bien. El que decía, es que esos samaritanos, mira cómo nos tratan, tenemos una historia de conflicto con ellos. Nada más no se arreglan las cosas entre ellos y nosotros. No son nuestros amigos. Ese es el que usa Jesús para decir y dar el ejemplo de misericordia. ¿Qué características son las características de la misericordia? Yo veo varias cosas aquí. Uno es, primero, que es samaritano. Y ve a alguien que era su enemigo. Entonces, la primera característica que veo yo es que ignora ciertas cosas. Por ejemplo, la historia de conflicto que podamos haber tenido en el pasado. Lo ignora completamente. Dice, no importa las cosas que han habido entre nosotros. 2, viéndole, ve la necesidad. Luego, ¿qué? Número 2, 3, fue movido. Siente algo. Ve necesidad, siente. Y número 4, actúa. Hace algo. Venda sus heridas, les pone aceite y vino, poniéndolo en su cabalgadura, lo lleva al mesón, cuida de él, le dice al del mesón, si hay más gastos yo los pago. Hace algo con respecto a la necesidad que ve, siente, actúa. La verdadera misericordia, escuchen bien esto, porque aquí es donde viene confusión.
sobre este término de misericordia. La verdadera misericordia siempre te va a costar algo. No viene gratis. No es algo que se da sin ningún costo. Siempre hay un costo, siempre. Si no, no es misericordia. Quiero que lo entiendan. Porque misericordia no es justicia. O sea, no es lo mismo que justicia. Pero tampoco es injusticia. ¿Entienden? Alguien paga. Alguien cubre la deuda. Alguien hace lo que se necesita hacer. Alguien. No desaparece nada más. O sea, véanlo con Jesús. Vean cómo lo hizo Él, cómo lo hizo Dios, cómo manifestó Él misericordia. Dios no nada más dijo, ay, sí, pecaron, pues los perdono. Ya, olvídenlo. No hizo eso. Dijo, yo voy a absorber el costo. Yo voy a pagar lo que se tenga que pagar. Alguien tiene que pagar. Y entonces, cuando alguien me hace mal y quiero mostrar misericordia, ¿cómo lo hago? El daño que me causaron, el dolor que me provocaron, ¿cómo muestro misericordia? Tengo que decir quién va a pagar ese dolor, ¿o no? O sea, ¿lo paga Él o lo pago yo? O sea, ¿absorbo yo el dolor y la miseria que me provocaron? ¿O voy a buscar que Él lo pague? ¿Cómo funciona aquí? ¿Cómo se da en relación a la justicia la misericordia? Quiero que lo piensen porque es muy importante. Siempre que se hace una injusticia, siempre que hay miseria originada por el pecado, hay un pago que se tiene que hacer para cubrir la necesidad, siempre. Aquí en el caso del buen samaritano, se requería curar heridas, llevarlo a un lugar donde lo pudieran atender, se requería dinero, se requería atención y no nada más por el momento, sino extenderlo hacia hasta que se recuperara. Entonces ya no es tan fácil como pensamos. Ya no somos tan misericordiosos como pensamos. Porque la verdad es que muy pocas de las cosas que hacemos por los demás normalmente nos cuestan. Por lo regular lo que yo hago por otros son cosas que hago pues porque es fácil hacerlas. Y eso no es el tipo de misericordia al cual nos está llamando Dios. Nos está llamando a dar un paso más. El perdón es la manifestación máxima de misericordia. Pero un perdón absorbe una deuda, siempre. Hay una deuda pendiente y tiene que absorber esa deuda. No la evapora, la paga. Y si está pagada, está pagada. No la puedes seguir sacando. Diciendo, ¿te acuerdas lo que me hiciste? Porque entonces no está pagada la deuda. No la has absorbido. Quieres que la paguen. A ver, en nuestra vida como cristianos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Y cuando nos reunimos y cantamos y oramos, ¿qué es lo que estamos haciendo que está cultivando misericordia en nuestras vidas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? Porque, a ver, vamos a razonar esto. Lo que no cultiva misericordia en nuestro corazón no tiene valor eterno.
Si tú pasas mucho tiempo haciendo algo, pero no está cultivando en ti misericordia, pasará. Y no vale mucho. Solo las cosas que nosotros meditamos acerca de la palabra de Dios, que cantamos cuando estamos adorando, que hacemos cuando nos juntamos, solo las cosas que están cultivando, que se manifieste misericordia en nuestras vidas, solo esas cosas valen la pena hacer. Eso es una de las cosas que empecé a ver cuando estaba meditando en esta bienaventuranza. Quiero que sientan el peso de esto, porque creo que Jesús quiere que sintamos el peso de esto. Y a veces la misericordia, pues, es difícil, ¿no? O sea, hay cosas en nuestra vida que decimos, bueno, ¿aquí muestro justicia o muestro misericordia? ¿Y cómo se ve la misericordia realmente? Acuérdense, es suplir una necesidad. Entonces, si yo soy maestro de una escuela y mi alumno no estudió y de 10 preguntas, 2 contestó bien y 8 mal. O sea, sacó un 2. Y yo veo eso y digo, pues voy a tener misericordia de ti, te voy a poner 10. ¿Podríamos hacer eso? O sea, quiero que entiendan, porque quiero que ustedes evalúen en sus vidas cómo se manifiesta la misericordia. No es simplemente darle por su lado a alguien o decirle, pues sí, hay lo que necesites y lo que quieras, cuando sea y como sea, te lo doy porque eso es misericordia. No, es ver una necesidad y suplir una necesidad. Entonces, quiero que entiendan que la misericordia y la justicia deben coexistir en la vida cristiana. Hay un aspecto de balance en la vida cristiana en donde a veces es necesario confrontar, a veces es necesario reprender, a veces es necesario decir, no, estás mal y por eso te voy a castigar, por eso a mis hijos los tengo que disciplinar y les tengo que pegar si se portan mal, porque tengo que pensar este balance que debe existir entre justicia y misericordia, porque después de todo, en la cruz yo vi el perfecto ejemplo de justicia y misericordia. No Dios nada más diciendo, ya nada pasó, sino Dios diciendo, sí, algo pasó y aquí está la prueba de que algo pasó y mi justicia es perfecta y voy a cumplirla perfectamente para poder mostrar misericordia. Entonces, cuando nosotros como cristianos buscamos justicia, ¿por qué buscamos justicia? Para mostrar misericordia. Ese es el propósito de buscar justicia. Poder ayudarle a alguien, poder suplir una necesidad que está teniendo. Entonces hay varias maneras de manifestar justicia, ¿no? Y nuestra justicia siempre tiene que estar dirigida a que sea de acuerdo al carácter misericordioso que Dios quiere que tengamos. Yo me acuerdo mucho, esto se lo voy a contar porque me acordé anoche de esto cuando estaba estudiando. Estaba muy chiquito, pero me acuerdo bien porque me impactó. Estábamos tomando gimnasia ahí en el Morelos. Y ahí ustedes saben cómo está en el Morelos y hay unas gradas. Y estaba mi hermana en gimnasia y yo me acuerdo, yo tendría 9, 10 años, yo creo. Y me acuerdo perfecto de una mamá que estaba su hijo haciendo su tarea. Y la mamá le hacía una pregunta de su tarea y le decía, a ver, ¿cuál es la respuesta de eso? El niño así, no, pues y le daba alguna respuesta y estaba mal y la mamá le daba un zape. O sea, no seas tonto. Y el niño así, ¿no? Y ya. Y la cosa es que el niño estaba llorando y es todo traumado porque cada pregunta que contesta mal, la mamá le da un zape y se enoja y lo insulta. Y yo me acuerdo mucho porque yo estaba chavito y yo estoy ahí viendo y pues hasta como medio espantado de lo que está pasando, ¿no? Porque veo como la mamá le está dando sus zapes por contestar mal y hasta me acuerdo perfectamente que
pues los demás papás hasta se empezaron a incomodar, ¿no? Y una mamá sí se acercó con ella y le dijo, oiga, ¿no creo que está siendo muy dura con su hijo? No, es que sí se sabe la respuesta, más que se está haciendo menso. Eso es lo que le contestó. Entonces empecé a pensar, bueno, es que si es cierto, ¿no? Debe de contestar correctamente y debe de haber justicia, pero la manera en que tratamos que se dé la justicia tiene que llevar ese espíritu de misericordia, ¿no? Contesta correctamente porque esto es para tu bien. No, contesta correctamente porque si no te voy a dar un zape, ¿no? O sea, hay un aspecto de misericordia en todo lo que hagamos como cristianos y que aún cuando se trata de disciplinar a un miembro de la iglesia y decirle estás mal, estás en pecado, no puedes hacer eso, no puedes llevar ese estilo de vida porque es contrario a lo que la Biblia enseña que debe de ser un cristiano. Aun cuando hacemos ese tipo de cosas buscando justicia, porque la ley de Dios es clara, aun cuando hacemos ese tipo de cosas, las hacemos en un espíritu de misericordia unos por otros. Esto es lo que es mejor para ti, créeme. Créeme que la mejor manera de manifestar misericordia es disciplinándote ahorita. Créeme que lo mejor para ti ahorita es que te vayas a la cárcel por lo que hiciste. Pero no es nada más un acto de venganza. Yo te voy a ir a visitar, voy a buscar lo que de veras Dios haga una obra en tu corazón. Voy a seguir orando por ti. Hay algo que yo puedo hacer para cubrir esa justicia de misericordia. ¿Entienden? O sea, tenemos que entender este balance, esta coexistencia que existe en la vida cristiana de misericordia y justicia. ¿Y cómo se manifiesta? Bueno, por último, ¿cuál es el reto de la misericordia? ¿Cuál es el reto que nos pone este pasaje, esta bienaventuranza delante de nosotros? La bienaventuranza parece estar condicionando algo aquí, ¿no? Parece estar diciendo, a ver, ustedes manifiesten misericordia y de esa manera Dios les va a mostrar misericordia a ustedes. O sea, gánense la misericordia de Dios. Hagan algo para que ustedes se merezcan misericordia. Parece a primera lectura que eso es lo que dice. ¿No les parece así? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Entonces la pregunta que quiero hacerles, este es el reto con respecto a la misericordia, ¿es la misericordia el resultado de la gracia o de las obras? Es decir, ¿es la misericordia una obra que me da ciertos derechos delante de Dios que yo puedo reclamar? O sea, yo puedo llegar con Dios y decir, a ver Dios, mira, ¿cómo se llaman esas tarjetas que usan en sus trabajos que meten a la hora que entran y luego cuando salen? Sí, ¿no? Unas tarjetitas que usan. Entonces vamos a llegar con una de esas tarjetas. Mira Dios, 20 horas de misericordia. Entonces, vamos a hacer un intercambio aquí. Tú dame misericordia porque yo me estoy 20 horas de misericordia. ¿Es eso lo que dice? Después de todo, Mateo 6, versículos 14 y 15, dicen, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. O sea, parece aquí que está la Biblia como condicionándonos y diciendo, a ver, tú échale ganas, tú haz lo correcto con los demás y de esa manera Dios te va a deber algo que es su perdón, su misericordia. Es condicional sobre qué tanta misericordia muestres tú, es condicional sobre qué tanto haces por los demás. ¿Cómo funciona esto? Piénsenlo. ¿Qué es la misericordia? A ver, si fuera ese el caso, si la misericordia fuera algo que si tú haces, Dios ahora te debe algo en consecuencia de eso que tú hiciste,
entonces no sería misericordia, sería lo que Romanos 4 llama, ¿qué? Salario. Eso sería, no sería misericordia. Sería, a ver, yo trabajé esto, Señor, ahora tú me debes esto. Así funcionaría, ¿no? Si ese fuera el caso. Tendríamos que Dios se endeuda con nosotros por lo que nosotros hacemos. ¿Recuerdan algo muy importante? Que ya lo he mencionado. Las bienaventuranzas no son mandamientos. ¿Se acuerdan? Eso lo vimos cuando empezamos. Las bienaventuranzas no son mandamientos. Ninguno de estos son mandamientos. No dice sean misericordiosos. Podemos decir sean misericordiosos, pero eso no dice este pasaje. Hay otros pasajes que sí dicen sean misericordiosos, pero esto no es lo que dice este pasaje. No son mandamientos. Martin Lloyd Jones, en su comentario de Sermón del Monte, dice algo que a mí me encanta, que creo que explica bien este punto. Él dice, el cristiano es algo antes de que haga algo. El cristiano es algo antes de que haga algo. ¿Qué quiere decir eso? Conviértete en lo que eres. Normalmente no hablamos así. Si ustedes hablan así con alguien que no ha leído la Biblia, van a pensar que estás loco. Conviértete en lo que eres. Pues si ya eres, ¿cómo te vas a convertir en eso? ¿No es un poco ilógico esa frase? Pero la realidad es que la Biblia eso siempre nos está diciendo. Estos son ustedes. Dense cuenta que ustedes son misericordiosos. Si ustedes realmente son hijos de Dios, son misericordiosos. No hay opción. No hay una categoría de hijos de Dios que no muestran misericordia. No hay. Porque la misericordia de Dios se manifiesta a través de sus hijos. Cuando no hay misericordia en tu vida, significa que no has experimentado misericordia en tu vida. Por lo menos la misericordia que realmente importa. Entonces, nos está planteando aquí Jesús algo. Está diciendo, miren, el tipo de personas que muestran misericordia son el tipo de personas que continuarán recibiendo misericordia. No es algo condicional. No es como que Dios dice, ay, bueno, muestra misericordia y a ver, voy a calcular qué tanta misericordia para yo darte esa misma cantidad. No funciona así con Dios. Simplemente dice, lo que tú has vivido de parte mía, si tú realmente has conocido lo que es ser perdonado por tus pecados, busca todos los días maneras de que eso se vea en la manera que tratas a los demás. Y eso que te sirva de garantía que eres hijo de Dios y continuarás recibiendo misericordia en tu vida. Entonces, ¿cómo manifestamos? ¿Cuál es el reto más grande? Creo que el reto más grande de la misericordia de la que nos está hablando Jesús es el perdón. Siempre es el perdón. Porque el perdón es la manifestación más grande de misericordia. ¿Y cuáles son los mandamientos más importantes? Ya leímos. Número 1, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. O sea, dense cuenta que no es amar a Dios, porque amar a Dios, todos aman a Dios a su manera. No es amar a Dios, es cómo amas a Dios. Esa es la clave. ¿Cómo lo estás amando? La manera de amar a Dios es la clave de ese primer y más grande mandamiento. Y cómo amas a Dios tiene que ser el resultado. ¿Qué dice la Biblia? Nosotros amamos a Dios porque ¿qué? Él nos amó primero. O sea, empieza con entender, Señor, tú me amaste primero, por eso yo te amo. ¿Y cómo mostraste tu amor? En amarme primero. En dar a tu hijo. Romanos 5, versículo 8. En esto
sabemos que Dios nos ama. Aquí, así se manifestó el amor de Dios. En que nosotros, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, lo cual significa que Él mostró su misericordia perdonándonos de nuestros pecados. La manifestación del amor es la misericordia y el perdón. Bueno, ahí está esa parte. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? ¿Por qué te amo? Porque tú me amaste y tú me amaste y lo mostraste en que me perdonaste. ¿Vamos bien hasta ahí? Segundo mandamiento. ¿Y qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo muestro amor? ¿Cómo muestro amor? A ver, ¿cómo me mostró amor Dios? Perdonándome. ¿Cómo muestro amor yo? Perdonando. Esa siempre será la manifestación más grande de amor. Siempre. El perdón. Porque dice la Biblia, es fácil amar a los que te tratan bien. Es fácil amar a los que te hacen cosas buenas. Eso no es difícil. Eso no tienes que ser cristiano para hacer eso. Pero sí tienes que ser cristiano para tener la capacidad de amar a alguien que te ha tratado de una manera injusta y de alguien que te ha tratado mal. Entonces la pregunta más importante es, ¿cómo demuestro misericordia en mi vida? ¿Cómo la demuestro? Dos aspectos, ¿ya lo vimos? Hay un aspecto físico que Dios quiere que mostremos porque Él lo mostró, y hay un aspecto espiritual. ¿Cuál es la mejor ayuda de todas? La espiritual. ¿Y cuál es la mayor necesidad de todas las necesidades que hay? La necesidad de Dios, la necesidad del perdón de los pecados. Esa es la necesidad más grande que existe. Y ya lo vimos en la historia del buen samaritano. ¿Qué hizo el buen samaritano? A ver, vamos a agregarle un paso más al buen samaritano. Nosotros creo que tenemos 5 cosas que podemos hacer para mostrar misericordia. 5 cosas. Número 1, recuerdo. ¿Qué recuerdo? ¿Cómo es la misericordia de Dios? Porque ese es mi ejemplo a seguir. Dios muestra su misericordia de una cierta manera. Muchas maneras, pero ese es el número 1. Número 2, ignoro. ¿Qué ignoro? ¿Quién es la persona? O sea, el que me ha insultado, el que me ha dicho cosas, el que me ha mentido, ¿quién es él? O sea, esa parte no aplica dentro de la misericordia. No puedo ver quién es la persona que va a recibirlo. Porque si yo veo quién es la persona que lo va a recibir, entonces ya no es exactamente el concepto de misericordia del que está hablando la Biblia, de acuerdo a la historia del buen samaritano, ¿verdad? Si yo escojo a quién mostrar misericordia, entonces es porque la merece, no tanto porque la necesita, sino porque la merece. Y entonces ya es misericordia sin gracia, lo cual no es el tipo de misericordia que está hablando. Entonces ignoro. Luego, ¿qué? ¿Veo? ¿Qué veo? La necesidad. ¿Hay una necesidad ahí? ¿Cuántas personas que conocemos no conocen a Cristo? ¿Cuántas personas están viviendo sus vidas sin Dios en sus pecados, pensando que están bien? ¿Cuántas? Ya tomaron un curso de los pasos del maestro con Sergio y Alejandro en relación a esto. La importancia del evangelismo. El 18 de octubre van a venir los hermanos de Pasos del Maestro a dar un seminario aquí en la iglesia. Y la urgencia del evangelio es esa, ver la necesidad y luego, ¿hacer qué? Sentir el dolor en mi corazón. ¿Se acuerdan? Bienaventurados los que lloran por su propio pecado, por el pecado de las personas que los rodean. Siento la necesidad, siento el dolor y ahora ¿hago qué? Actúo, hago algo. Esa es la manera en que vamos a demostrar misericordia. Muchas fases. O sea, yo podría hablar por horas y horas y horas de ejemplos de cómo podemos mostrar misericordia, pero eso no es el punto. El punto es que ustedes tengan el fundamento y el principio sobre el cual pueden entender las maneras en las cuales Dios quiere que la manifiesten.
Eso es lo que yo quiero que entiendan. Cada quien sabe en las cosas que vive todos los días cómo Dios quiere utilizar tu vida para suplir una necesidad. ¿Cómo quiere usar tu vida para mostrar su misericordia a través de ti? ¿Cómo puede utilizar el perdón que tú puedas darle a alguien para que las personas puedan ver cómo es el perdón de Dios? O sea, ya lo hemos estado leyendo. Bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todas estas cosas se van acumulando dentro de nosotros y van forjando el carácter que Dios quiere que tengamos, y así es como se manifiesta. ¿Y saben qué? Vean lo que dice Proverbios 11. Versículo 17. A su alma hace bien el hombre, ¿qué? Misericordioso. Mas el cruel se atormenta a sí mismo. ¿Quieres tener paz en tu vida? Vuélvete una persona de misericordia. Porque eso es lo que dice este proverbio. La persona que no es misericordiosa se atormenta a sí mismo, va a vivir bajo estrés constante, siempre va a estar enojado, siempre va a estar reclamando sus derechos, siempre va a estar diciendo no, y eso no está bien, y eso no me gusta, y esa persona, ¿por qué dijo eso? Y todo el tiempo estás atormentado por lo que otros te hacen. ¿Por qué? Porque no vives misericordia en tu vida. Si vivieras misericordia, tendrías paz. Y fíjense, hasta en los animales se debe manifestar nuestra misericordia. Capítulo 12 de Proverbios, versículo 10. El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Aún en los animales se refleja la misericordia de Dios. ¿Cómo tratas a los animales? ¿Se dan cuenta? O sea, tiene todas estas repercusiones, no es nada más una área, ¿no? Es muy difícil hablar sobre este tema de misericordia, y más en un solo domingo, porque hay tantas cosas que abarca, hay tantas áreas de nuestra vida que cubre la manera en que se manifiesta la misericordia de Dios en nuestras vidas, que necesitaríamos mucho más tiempo para hablar de eso. Mientras, nada más les doy algo de lo que dice la Biblia sobre este tema, para que cada uno de nosotros pueda meditar en que Dios quiere que reflejemos lo que Él ha sido con nosotros todos los días. Así que, esa es la oración que vamos a hacer. Al final vamos a cantar, vamos a orar, y esta es la oración que vamos a hacer. Señor, ayúdanos todos los días a buscar nuevas maneras de ser personas de misericordia. Que esa sea una de las características principales de tu iglesia y de tus hijos.